Cada vez que te enojas, entregas tu poder a quien menos lo merece. Y lo haces sin darte cuenta. Te enojas con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tus amigos, con un desconocido que te empujó sin pedir perdón, con un comentario en redes sociales, con un jefe que ni siquiera se dio cuenta del daño que te hizo. Te enojas, explotas, discutes, o peor, callas por fuera, pero por dentro te pudres, te llenas de rabia, y esa rabia no se va, se queda, te corroe, te amarga, te enferma. Hay personas que se pasan la vida entera cargando una rabia que no les pertenece, que caminan por el mundo con el ceño fruncido, con los puños apretados, con el pecho endurecido por dentro, aunque por fuera sonrían. Personas que se despiertan con una herida abierta y se acuestan con esa misma herida sangrando, sin haberla tocado, sin haberla curado nunca. Que acumulan rencores antiguos, enfados sin resolver, palabras que les dijeron hace años y que aún hoy les duelen como si acabaran de escucharlas. Personas que viven enfadadas con el mundo, con su pareja, con sus padres, con sus hijos, con la vida, con Dios, consigo mismas. Personas que se enojan con todo y con todos, incluso con lo que no entienden, que viven con el corazón lleno de resentimiento, con la mente llena de reproches, con el cuerpo tenso, a punto de estallar por cualquier cosa, y no se dan cuenta de que ese enojo les está destruyendo por dentro. No se dan cuenta de que vivir así es como beber veneno cada día, esperando que los demás mueran. No se dan cuenta de que cada vez que se enojan pierden un poco de dignidad, un poco de paz, un poco de control. Porque el problema no es la ira en sí misma, sino lo que esa ira te hace hacer, lo que esa ira te convierte, lo que pierdes cuando te entregas a ella. Marco Aurelio lo dejó escrito con claridad brutal. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y eso no es debilidad, eso es fuerza. Porque cualquiera puede gritar, cualquiera puede responder con odio, cualquiera puede devolver el golpe. Pero solo quien se domina a sí mismo es verdaderamente libre. Solo quien no se deja arrastrar por la furia ajena mantiene intacta su libertad. La filosofía estoica no busca convertirte en una estatua sin emociones, sino en una persona que no se convierte en esclava de sus impulsos. Una persona que no reacciona con violencia, sino con virtud. Una persona que tiene el coraje de callar cuando todo le empuja a hablar. De soltar cuando todo le empuja a vengarse. De perdonar cuando todo le empuja a destruir. Hoy quiero que hablemos de eso, de cómo se vive cuando se arrastra rabia. De cómo se sufre cuando uno no sabe controlar sus emociones, de cómo se pierde todo cuando uno actúa bajo el fuego del enojo. Pero sobre todo quiero mostrarte cómo puedes recuperar el control, cómo puedes dejar de enfadarte por todo, cómo puedes pasar de ser víctima de tus impulsos a dueño de tu mente, cómo puedes aplicar el estoicismo en tu día a día para no volver a perder los nervios por alguien que ni siquiera merece tu energía. No es un cambio fácil, pero es un cambio posible. Y empieza aquí. Deja un comentario ahora mismo diciendo: mi paz es más fuerte que mi rabia. Hazlo como acto de decisión. Dejarlo por escrito no es un gesto sin sentido, es una forma de decirle a tu mente: esto es importante para mí. Hoy empieza el cambio. Y si conoces a alguien que vive enfadado, que siempre explota, que siempre reacciona mal, mándale este vídeo. Porque quizás no escuche tus consejos, pero sí puede cambiar con esta filosofía. Suscríbete si aún no lo has hecho. Porque en este canal no hablamos para entretenerte, sino para ayudarte a ser una persona libre, firme y emocionalmente invencible. Vamos con la primera lección estoica. Primera lección estoica. Aprende a distinguir entre lo que controlas y lo que no, y dejarás de vivir enfadado. Si estás constantemente enojado, frustrado, decepcionado o dolido, es porque estás poniendo tu paz en cosas que escapan de ti. Y mientras sigas esperando que los demás te respeten como tú respetas, que te hablen como tú hablas, que actúen como tú actuarías, que reaccionen como tú reaccionarías, seguirás tropezando con la misma piedra una y otra vez, con la misma herida abierta y sangrante, con la misma frustración que te consume por dentro. La ira nace del deseo de controlar lo que no puedes controlar, la forma en que te hablan, el modo en que te miran, las decisiones que toman los demás,
sus gestos, sus respuestas, sus errores, sus faltas de educación, su egoísmo, su ingratitud. Pero la verdad, por dura que suene, es que nada de eso está bajo tu dominio. Puedes dar lo mejor de ti y aún así no gustarles. Puedes actuar con amor y aún así recibir desprecio. Puedes hablar con calma y aún así desatar la tormenta del otro. Porque el mundo no se adapta a tu virtud. Y cuanto antes aceptes eso, antes dejarás de vivir con rabia. Epicteto lo explicó con una claridad aplastante. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Y quien confunde una con la otra está condenado a la frustración eterna. Si tú crees que puedes controlar el comportamiento de los demás, te desesperarás cada vez que no te traten como esperas. Si tú crees que puedes controlar el tono con el que te hablan, el respeto con el que te escuchan o la forma en que reaccionan, vivirás lleno de heridas y resentimiento. Pero si entiendes que lo único que realmente depende de ti es tu forma de responder, tu actitud interior, tu manera de interpretar lo que sucede, entonces recuperarás tu libertad. La persona que se enoja con facilidad no es fuerte, es esclava, porque reacciona sin pensar, responde sin filtrar, se deja arrastrar por la conducta ajena como una hoja arrastrada por el viento. Hoy alguien le habla mal y ya está alterada. Mañana alguien la ignora y ya está triste. Pasado alguien la critica y ya está defendiéndose con los dientes apretados. Esa persona no se pertenece, está gobernada por lo que pasa afuera, vive dependiendo de que todo le salga bien para estar en paz. Pero esa paz no es verdadera, es una paz condicional, prestada, frágil, superficial, porque basta una mala cara para que se rompa, basta un mal comentario para que explote, basta que alguien no le responda como esperaba para desatar la tormenta. El estoicismo te enseña a cortar esa cadena de dependencia emocional. Te dice, no pongas tu felicidad donde no tienes control, no pongas tu estado de ánimo en manos ajenas, no pongas tu calma en el respeto que recibas. Porque no puedes obligar a nadie a tratarte bien, pero sí puedes obligarte a ti a responder con nobleza. No puedes controlar las palabras que salgan de la boca ajena, pero sí puedes controlar lo que haces con ellas. Puedes tragarte el veneno o puedes escupirlo. Puedes incendiarte por dentro o puedes mantenerte firme como una roca. No se trata de fingir que no sientes nada. Se trata de elegir conscientemente qué hacer con eso que sientes. Se trata de aprender a responder con templanza, incluso cuando por dentro tiembla todo. Porque ahí es donde nace el verdadero poder. No en dominar a los demás, sino en no dejar que nadie te saque de ti. No en imponer respeto con gritos, sino en imponer paz con presencia. No en reaccionar, sino en actuar desde la virtud. ¿Quieres dejar de enfadarte con la gente? Empieza por aceptar que la gente es como es, que muchos no van a cambiar, que muchos no van a crecer, que muchos no van a tratarte como mereces, pero eso no tiene que destruirte, porque tú no eres ellos, porque tú puedes elevarte, porque tú puedes marcar la diferencia, y cuando por fin lo comprendas, no solo con la mente, sino con el alma, descubrirás algo que cambiará tu vida para siempre, que quien se domina a sí mismo, ya no necesita dominar a nadie más. Segunda lección estoica. Nadie puede hacerte daño si tú no lo permites. Una de las verdades más difíciles de aceptar, y también una de las más transformadoras, es esta. El daño que otros te hacen no viene de lo que dicen o hacen, sino de lo que tú haces con eso que dicen o hacen. No hay herida que no atraviese antes tu interpretación. No hay palabra que te destruya si no le das poder para hacerlo. No hay gesto que te humille si tú no decides convertirlo en humillación. Epicteto lo dijo sin rodeos. No nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que sucede. Y en esa frase está toda la clave para liberarte de la rabia, del dolor innecesario, de la esclavitud emocional. Porque mientras creas que el culpable de tu malestar es el otro, seguirás atado a su conducta, a su tono, a su juicio, a su veneno. Pero cuando descubres que eres tú quien elige interpretar ese acto como ofensa, como desprecio, como ataque, dejas de ser víctima y te conviertes en dueño, dueño de tu paz,
dueño de tu libertad, dueño de tu reacción. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces te has sentido herido por algo que alguien dijo, sin haber dicho nada realmente grave? ¿Cuántas veces te enojaste porque alguien no te respondió como esperabas? Porque no te llamó, porque no te pidió perdón, porque no actuó como tú lo habrías hecho. ¿Cuántas veces sufriste por palabras que no eran personales, pero tú decidiste convertirlas en dardos directos al corazón? Y ahí está el problema, no en lo que te dicen, sino en lo que tú haces con eso. Si tú te repites una y otra vez que esa persona te faltó al respeto, te despreció, se burló de ti, te ninguneó, te falló, entonces tu mente se enciende, tu cuerpo se tensa, tu sangre se calienta y toda tu energía se transforma en rabia. Pero, ¿y si cambiaras el enfoque? ¿Y si en vez de interpretar el acto como una agresión, lo interpretaras como lo que realmente es? Una acción ajena, un error humano, una carencia del otro, una proyección de su mundo interior. Entonces, ya no reaccionarías con furia, sino con compasión. Ya no te sentirías ofendido, sino inmune. Ya no te desgastarías emocionalmente, sino que conservarías tu poder. Marco Aurelio escribió: el que peca, se daña a sí mismo. El que comete una injusticia, se destruye. Y tú, al responder con odio, solo te estás sumando al daño. Solo estás cayendo en el mismo nivel. Solo estás permitiendo que el error del otro te arrastre hacia su miseria. El estoicismo no niega que el mundo está lleno de personas dañinas, impulsivas, irrespetuosas o ignorantes. Pero te recuerda que tú no tienes por qué convertirte en una de ellas, que tú puedes ver la ofensa y elegir no acogerla, que tú puedes escuchar el insulto y decidir no convertirlo en herida, porque tú no eres una víctima. Tú eres un ser racional. Tienes el poder de pensar, de frenar, de respirar, de no reaccionar como un animal, sino de actuar como un sabio. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que al no enojarse, están permitiendo que les pasen por encima. Que al no responder con furia, están dejando que los pisoteen. Que al no reaccionar están siendo débiles. Pero no es así. Hay una enorme diferencia entre no hacer nada por miedo y no hacer nada por templanza. La primera es cobardía, la segunda es virtud. El que no se enoja porque no puede defenderse, está sometido. Pero el que puede gritar, puede golpear, puede explotar, y aún así elige mantenerse en calma, está por encima. Tiene más poder del que muchos imaginan. Si tú hoy quieres dejar de enfadarte con los demás, tienes que empezar por aquí, por recordar que nadie puede dañarte sin tu permiso, que el dolor solo entra cuando tú abres la puerta, que la ira solo se enciende cuando tú echas leña al fuego, que el insulto solo arde cuando tú decides hacerlo tuyo. Así que la próxima vez que alguien diga algo que te duela, detente. Respira. Pregúntate: ¿quiero regalarle a esta persona mi paz? ¿Quiero entregarle mi energía? ¿Quiero actuar como si esa palabra definiera quién soy? Si la respuesta es no, entonces ya sabes qué hacer. Guarda silencio. Mantén la frente en alto y sigue caminando. Porque quien se ofende con facilidad aún no ha entendido quién es. Y quien sabe quién es, ya no necesita enfadarse por lo que los demás dicen de él. Tercera lección estoica: no respondas con emoción, responde con virtud. Cuando alguien te ofende, te grita, te desafía o te traiciona, la reacción más inmediata suele ser una descarga emocional. Un impulso que nace desde el orgullo herido, desde la rabia que te inunda, desde ese deseo profundo de demostrarle al otro que no eres débil, que tú también puedes hacer daño, que tú también sabes gritar, atacar, pisar. Y en ese momento, la mente desaparece. El corazón se acelera, las palabras salen sin filtro, los gestos se endurecen, la voz se eleva. Te conviertes en lo que más detestas, una versión descontrolada de ti mismo, porque ya no estás actuando, estás reaccionando. Ya no estás decidiendo, estás siendo arrastrado. Ya no estás en dominio, estás en guerra. Y aunque puedas ganar la discusión, aunque logres callar al otro, aunque sientas una pequeña satisfacción por haber respondido con fuerza,
te queda el vacío, la culpa, la sensación amarga de haberte traicionado, de haber perdido los papeles, de haberte convertido en reflejo de aquello que tanto te duele. Los estoicos sabían que ese tipo de reacción no es señal de fuerza, sino de esclavitud, porque el verdadero dominio no consiste en vencer al otro, sino en no dejar que el otro te saque de ti. No consiste en ganar la última palabra, sino en mantener la dignidad intacta. No consiste en responder con la misma moneda, sino en responder desde la virtud. Epicteto lo explicaba con sabiduría antigua. Cuando alguien te provoque, recuerda que la provocación no es lo que te perturba, sino tu opinión sobre ella. Así que cambia tu opinión y todo cambiará. En otras palabras, no respondas desde el fuego, responde desde la razón. No reacciones desde la rabia, actúa desde la virtud. No hables con el corazón herido, habla con la mente clara. Porque cuando te dejas llevar por la emoción, pierdes el control. Pero cuando eliges actuar desde tus valores, desde tu ética, desde tu propósito interior, nadie puede arrebatarte nada. Y eso es el poder verdadero. Saber que, aunque el mundo se descontrole, tú puedes mantenerte firme, que, aunque te griten, tú puedes hablar con calma, que, aunque te ataquen, tú puedes responder con nobleza, porque tú no eres como ellos, porque tú no necesitas venganza, porque tú no eres esclavo de lo que sientes, sino constructor de lo que decides. Esta lección estoica no es solo un ideal, es una práctica, es un entrenamiento diario, porque no siempre lo lograrás, porque habrá días en que la ira se apodere de ti y digas lo que no querías decir, harás lo que no querías hacer, pero incluso entonces puedes parar, puedes rectificar, puedes respirar y volver al centro. Puedes mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué parte de mí está reaccionando? ¿El orgullo? ¿La herida del pasado? ¿La necesidad de tener razón? ¿El ego? Y cuando identificas eso, ya no eres su víctima, ya no estás ciego, ya puedes elegir, puedes decirte, esto no es lo que quiero ser. Y entonces callas, y entonces sueltas, y entonces te alejas. No para huir, sino para no destruir. No por debilidad, sino por sabiduría. Marco Aurelio escribió, la mejor defensa es no parecerte a ellos. Y eso es exactamente lo que debes grabarte hoy. No respondas como quien te atacó. No te conviertas en lo que criticas. No te contamines con el veneno ajeno. Sé tú la medicina. Sé tú el ejemplo. Sé tú la piedra firme que no se mueve con la tormenta. Y recuerda, el dominio de uno mismo es la victoria más grande que un ser humano puede lograr. Así que la próxima vez que alguien te provoque, no pienses en cómo ganarle. Piensa en cómo no perderte. No pienses en cómo hacerle daño. Piensa en cómo conservar tu integridad. No pienses en cómo demostrar tu poder. Piensa en cómo demostrar tu virtud. Porque solo quien actúa con virtud es verdaderamente libre. Y solo quien es libre ya no necesita gritar. Cuarta lección estoica. Entrena tu mente para anticipar los obstáculos y la ira perderá su fuerza sobre ti. Una de las razones por las que la ira nos toma por sorpresa y nos arrastra con tanta violencia es porque no la esperamos. Creemos que todo irá bien, que la gente será razonable, que el día transcurrirá en calma, que los demás sabrán comportarse, que nadie nos interrumpirá, que nadie nos traicionará, que nadie nos mentirá, que nadie nos ofenderá. Vivimos con una ingenuidad que se disfraza de optimismo, pero que no es más que una negación de la realidad. Y cuando algo se tuerce, cuando alguien se comporta de forma grosera, injusta o egoísta, nuestra reacción no es solo de molestia, sino de sorpresa indignada. Nos decimos, ¿cómo puede ser que me haya hecho esto? ¿Cómo pudo hablarme así? ¿Cómo pudo actuar de esa forma conmigo después de todo lo que yo he hecho por esa persona? Pero esa sorpresa es el combustible de la ira. Es el veneno que dispara toda la emoción que viene después. Si no lo hubiéramos idealizado, si no hubiéramos esperado tanto, si no hubiéramos imaginado que todo iba a salir perfecto, el golpe no habría dolido tanto. Porque duele más lo que no te esperas. En cambio,
Cuando te preparas por dentro, cuando prevés lo malo, cuando entrenas la mente para entender que el mundo no está diseñado para cumplir tus expectativas, entonces, y solo entonces, puedes conservar la calma cuando la vida te muerde. La premeditatio malorum es una de las prácticas centrales de la filosofía estoica. Consiste en anticipar las adversidades antes de que ocurran, no como una forma de vivir con miedo, sino como un método para fortalecer tu alma. Marco Aurelio la practicaba cada mañana. Se sentaba y pensaba en todo lo que podía salir mal. Hoy me encontraré con personas que son entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y groseras. Todo eso ocurre porque no conocen el bien del mal. Y al hacerlo no se amargaba, no se encerraba en el cinismo ni en la desconfianza, sino que se preparaba, se entrenaba, se blindaba por dentro. Sabía que el mundo no le debía justicia, que los demás no le debían respeto, que la vida no le debía comodidad. Sabía que todo eso debía nacer de él, no esperar que viniera de fuera. Y esa conciencia es la que lo mantenía en paz incluso cuando lo rodeaba el caos. La mayoría de las personas se enojan porque viven creyendo que el mundo debería comportarse como ellas desean. Pero el mundo no tiene esa obligación. Y mientras sigas esperando que los demás sean justos, honestos, puntuales, agradecidos o leales como tú lo eres, vivirás en un perpetuo estado de decepción, porque muchas veces no lo serán, porque muchas veces no tendrán tu sensibilidad, porque muchas veces no entenderán tus límites, porque muchas veces no respetarán tus valores. Y si cada vez que eso suceda explotas, te rompes o te hundes, entonces tu vida será una cadena interminable de reacciones que te roban energía, salud, dignidad y tiempo. Pero si cada día, antes de salir al mundo, recuerdas que habrá obstáculos, que habrá personas difíciles, que habrá situaciones injustas, y te repites a ti mismo, estoy preparado para esto, entonces lo que venga no te destruirá, porque tú ya lo habías contemplado, ya lo habías previsto, ya lo habías asumido como parte del camino, y por tanto, ya no será una amenaza, sino un campo de entrenamiento para tu alma. El estoicismo te dice, no vivas esperando que el mundo sea ideal, vive listo para que no lo sea, y desde ahí, desde esa conciencia lúcida, aprende a actuar con virtud incluso en medio del caos. Porque cuando tú te esperas el desprecio y, en vez de responder con rabia, respondes con templanza, estás construyendo poder. Porque cuando tú prevés la injusticia y, en vez de explotar, actúas con justicia, estás construyendo fortaleza interior. Porque cuando tú ya habías imaginado el desorden, el retraso, la crítica, la falta de reconocimiento, y aún así actúas con nobleza, entonces nadie puede destruirte. Porque ya no estás reaccionando con emocionalidad infantil, sino actuando con madurez filosófica. Y eso es algo que muy pocos logran en esta vida. Así que, si quieres dejar de enfadarte con todo y con todos, empieza a practicar este principio cada mañana. No salgas a la calle esperando que todo te sonría. Sal esperando dificultades. Sal sabiendo que habrá personas que no te respeten, que habrá imprevistos, que habrá fallos, que las cosas no saldrán como tú quieres. Pero sal con la decisión firme de que nada de eso te robará la paz. Escríbelo si es necesario. Léelo cada día. Recuérdalo cuando estés a punto de gritar. Dite a ti mismo, ya sabía que esto podía pasar, pero no me va a dominar, porque yo ya elegí quién quiero ser. Y si tú también eliges ser una persona que no pierde la calma por lo que no puede controlar, déjalo por escrito en los comentarios. Escribe ahora mismo, estoy preparado para todo. Porque no es una frase vacía. Es un compromiso contigo mismo. Es una manera de decir, mi rabia no me va a ganar, mis emociones no me van a arrastrar, y mi poder ya no está afuera, sino dentro de mí. Y si conoces a alguien que reacciona mal, que vive a la defensiva, que explota por todo, compártele este vídeo. A veces una sola idea basta para empezar a cambiarlo todo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí no venimos a entretener el ego, venimos a fortalecer el alma. Sigamos. Quinta lección estoica. Deja de esperar justicia del mundo o de las personas.
y dejarás de sufrir por lo que no llega. Si uno de los motores principales de la rabia es la frustración, entonces uno de los mayores generadores de esa frustración es la idea, profundamente arraigada, de que el mundo debería ser justo. Creemos que si actuamos bien, los demás deberían actuar bien con nosotros, que si damos todo en una relación, deberíamos recibir lo mismo, que si trabajamos duro, deberíamos ser reconocidos, que si somos personas honestas, leales y respetuosas, deberíamos encontrar eso mismo en quienes nos rodean. Y cuando no sucede, cuando el mundo se desordena, cuando las personas no responden como esperábamos, cuando la vida no nos premia por haber hecho lo correcto, aparece el enojo, un enojo profundo, silencioso o explosivo, que no es otra cosa que la expresión del dolor de sentirnos tratados con injusticia. Nos repetimos que no es justo, que no era lo que merecíamos, que no era lo que debería haber pasado, y nos llenamos de resentimiento, no solo hacia la persona que nos dañó, sino hacia la vida misma, como si el universo entero se hubiera confabulado contra nosotros. Pero ese pensamiento, aunque parezca legítimo, es la fuente de un sufrimiento interminable, porque la justicia humana no siempre existe, porque no todas las personas actúan con equidad, porque no todo lo que tú das te será devuelto, porque no todas las acciones nobles recibirán una recompensa inmediata. Y si tú te niegas a aceptar esa verdad, si te aferras a la ilusión de que el mundo debe compensarte por tu bondad, acabarás decepcionado una y otra vez. Porque no es el mundo el que está fallando, sino tu expectativa de cómo debería funcionar. Y esa expectativa, según los estoicos, es una construcción mental que debes destruir si quieres ser libre. Epicteto lo decía de forma directa: no pidas que las cosas pasen como tú quieres, desea que pasen como pasan y serás feliz. Y esa frase, que puede sonar dura al principio, contiene un poder liberador que cambia vidas. Porque cuando dejas de pedirle justicia al mundo, empiezas a encontrarla dentro de ti. Dejas de vivir esperando y comienzas a vivir actuando desde la virtud, sin apegarte al resultado. Ya no haces el bien para que te lo devuelvan, lo haces porque es lo correcto. Ya no eres leal para que te sean leales, lo eres porque ese es tu valor. Ya no actúas con integridad para obtener un reconocimiento, lo haces porque no sabes vivir de otra manera. Y desde ahí, desde esa independencia radical del exterior, tu paz se vuelve invulnerable, porque ya no depende del comportamiento ajeno, sino de tu compromiso contigo mismo. Y cuando entiendes eso, la rabia desaparece, porque ya no esperas que los demás actúen como tú, ya no esperas que el mundo te devuelva lo que diste, ya no esperas, simplemente haces lo que corresponde y sueltas, haces el bien y avanzas, actúas con nobleza y no te detienes a ver si el otro lo merece. Marco Aurelio escribió: ¿te han hecho daño? Tal vez no. Solo tú puedes juzgarlo así. Y es verdad. Porque el daño real no está en la acción del otro, sino en la interpretación que tú haces de ella. Si tú decides que esa injusticia te define, que ese desprecio te disminuye, que esa traición te destruye, entonces estás eligiendo el dolor. Pero si tú decides que eres más grande que eso, que tu dignidad está por encima del juicio ajeno, que tu integridad no se negocia, entonces nada puede romperte. Porque tú ya no estás buscando justicia fuera. Ya no estás esperando que el mundo te trate como tú lo tratas. Ya no estás sufriendo por lo que no llega. Estás en paz, simplemente porque has dejado de vivir desde la exigencia emocional. El estoicismo no niega el dolor de la injusticia. Lo que hace es enseñarte a no depender de su reparación para poder avanzar. Te enseña que puedes seguir tu camino aunque no te hayan pedido perdón, que puedes sanar aunque no te hayan comprendido, que puedes vivir en paz aunque la herida no haya sido cerrada por quien la causó, porque el perdón no siempre viene del otro. A veces viene de ti, cuando dejas de cargar con la necesidad de que el otro se arrepienta, y eso también es justicia, no la que esperabas del mundo, sino la que te das a ti mismo cuando eliges soltar y seguir. Así que, si aún estás esperando que alguien reconozca el daño que te hizo, si aún estás esperando que la vida te devuelva lo que diste, si aún estás esperando que el mundo te trate como tú tratas a los demás, detente. No sigas envenenándote.
No sigas desgastándote con una espera que nunca llegará. Haz el trabajo estoico. Mira dentro de ti. Recupera tu centro. Y dite con firmeza: yo soy justo conmigo. Yo me respeto. Yo no necesito que el mundo me devuelva nada, porque mi paz ya no está en lo que recibo, sino en lo que soy. Sexta lección estoica. El silencio como acto de poder y autocontrol. Callar no siempre es quedarse corto de palabras. Callar no siempre es debilidad. Callar no siempre es miedo. A veces, callar es una forma de dominio absoluto, una manera de no concederle al otro lo que busca, una forma de resistir sin desgastarse, un acto consciente de poder. Vivimos en un mundo que premia al que responde rápido, al que grita más alto, al que tiene siempre algo que decir, al que ataca primero y se defiende después. Pero detrás de esa rapidez verbal se esconde muchas veces la incapacidad de sostener la emoción en calma. Reaccionamos porque no sabemos esperar. Hablamos porque no soportamos el vacío. Atacamos porque sentimos que, si no lo hacemos, el otro gana. Y lo que no vemos es que, en ese afán de responder siempre, perdemos lo más valioso: el control de nosotros mismos. La ira nos empuja a decir cosas que no diríamos en frío. Nos empuja a pronunciar palabras que luego nos persiguen. Nos convierte en esclavos del impulso. Pero cuando uno aprende a quedarse en silencio, cuando uno aguanta el golpe sin devolverlo, cuando uno guarda las palabras aunque ardan en la garganta, entonces nace el verdadero poder. Porque no hay mayor demostración de fortaleza que elegir no responder cuando se tiene toda la rabia del mundo dentro. Porque quien grita pierde el dominio, pero quien calla manda sobre sí. Y eso no es sumisión, eso es superioridad. Eso es una forma de decir: no necesito explicarte nada, no necesito rebajarme, no necesito entrar en tu guerra para demostrar que valgo. Y ahí es donde el silencio se vuelve una espada afilada que corta sin ruido, que impone sin herir, que enseña sin alardear. Séneca decía: ninguna palabra dicha con ira puede considerarse justa. Y tenía razón. Porque la palabra dicha bajo el fuego del enojo no construye, solo destruye, no aclara, solo enturbia, no acerca, solo aleja. Por eso, el silencio no es huida, sino pausa, no es debilidad, sino sabiduría, no es rendición, sino espera consciente. Es el espacio que uno crea para no actuar desde la emoción, sino desde la virtud. Es el escudo que uno levanta cuando el alma aún no está lista para hablar con serenidad. Porque hablar sin templanza es como conducir con los ojos vendados. Puedes ir rápido, sí, pero acabarás estrellándote. Y aún así, muchas personas sienten que si no responden, pierden. Que si no hablan, ceden. Que si no contestan, se someten. Esa es la trampa del ego. El ego quiere tener razón. El ego quiere defenderse. El ego quiere que los demás vean que uno no se deja. Pero el alma fuerte no necesita eso. El alma fuerte no necesita gritar, no necesita demostrar, no necesita explicar cada silencio, porque se conoce, porque se respeta, porque se valora más a sí misma que al juicio ajeno, y porque entiende que hay batallas que se ganan no alzando la voz, sino no entrando en el ruido. El estoicismo convierte el silencio en un arma espiritual, no un silencio de resentimiento, sino un silencio que purifica, un silencio que permite pensar, respirar, observar, elegir. Un silencio que no es pasivo, sino activo, que no es sumiso, sino protector, que no es una barrera para huir del conflicto, sino un puente para evitar el caos. Y sobre todo, un silencio que recuerda que tú no eres responsable de lo que los demás hacen o dicen, pero sí eres absolutamente responsable de lo que tú decides hacer con eso. Y a veces, la decisión más sabia es no hacer nada, no contestar, no dar más gasolina al fuego, no alimentar la cadena de agresión, porque no todo merece respuesta, porque no todos los ataques merecen atención, porque no todos los insultos tienen que transformarse en conversación. Si alguien te ofende y tú callas, no es porque no tengas que decir, es porque has entendido que decirlo no te hace mejor. Si alguien te provoca y tú no reaccionas, no es porque no sientas nada, sino porque has elegido sentirlo sin destruir. Si alguien te ignora
te desprecia o te minimiza, y tú no buscas defenderte con gritos o reproches, es porque sabes que tu valor no se discute, se sostiene. Callar no es perder. A veces, callar es ganar. A veces, callar es decirle al mundo, yo no me rebajo, yo me elevo. A veces, callar es la única forma de proteger tu paz cuando todo dentro de ti quiere estallar. Así que la próxima vez que sientas esa presión interna de responder, de hablar, de aclarar, de defenderte, de decir lo que piensas con rabia en el pecho, detente, respira, mira dentro de ti y pregúntate, ¿desde dónde voy a hablar? ¿Desde la rabia o desde la virtud? ¿Desde el ego o desde la templanza? Y si aún no puedes responder desde la templanza, si aún no tienes la serenidad para hacerlo con dignidad, entonces no digas nada. Porque a veces el mayor acto de amor propio es cerrar la boca y proteger el alma. Séptima lección estoica. No eres tus emociones, eres lo que haces con ellas. Muchas personas viven creyendo que son lo que sienten, que si sienten rabia, son personas rabiosas, que si sienten tristeza, son personas rotas, que si sienten celos, son posesivas por naturaleza, que si sienten odio, llevan la maldad en la sangre, y bajo esa creencia falsa y limitante, terminan justificando todo lo que hacen desde ese estado emocional. Me gritó porque estaba enojado. Reaccioné así porque me dolió. No lo puedo evitar, soy así. Y así se lavan las manos. Se convencen de que no tienen elección, de que no pueden hacer nada ante lo que sienten, de que son víctimas de sus emociones, esclavos de sus impulsos, marionetas de lo que ocurre dentro de su mente. Y lo más peligroso es que cuanto más tiempo viven así, más arraigan esa identidad. Se dicen que tienen mal carácter, que tienen la sangre caliente, que explotan sin querer, que no saben callarse, que tienen que soltar todo lo que sienten o si no revientan. Pero no ven que esa forma de actuar no los libera, los destruye. No ven que esa excusa, repetida año tras año, no los protege, los encierra. El estoicismo es una filosofía que viene a romper ese patrón de raíz, porque no niega que tengas emociones, pero sí te recuerda que tú no eres tus emociones. No eres tu rabia, ni tu tristeza, ni tu miedo. No eres tu herida, ni tu impulso, ni tu historia pasada. Eres tu capacidad de elegir qué haces con todo eso. Eres tu decisión de actuar con virtud incluso cuando estás ardiendo por dentro. Eres tu fuerza para sostenerte cuando todo te empuja a explotar. Eres tu templanza para contener la palabra hiriente. Eres tu lucidez para pensar antes de reaccionar. Y sobre todo, eres tu coherencia entre lo que sientes y lo que eliges hacer, entre lo que pasa por tu mente y lo que permites que salga de tu boca. Esa es la línea que separa a una persona dominada de una persona libre. Porque libertad no es hacer todo lo que sientes. Eso es ser esclavo de tus emociones. Libertad es tener la fuerza de decidir lo que harás con lo que sientes, aunque te duela, aunque te arda, aunque tengas todo el impulso de actuar desde el enojo, y aún así no lo hagas. Epicteto lo explicaba con sencillez. No es lo que te ocurre, sino cómo respondes a ello. Y esa frase, si la llevas de verdad a tu vida, lo cambia todo. Porque lo que te ocurre no siempre depende de ti. No puedes elegir quién te traiciona, quién te habla mal, quién te abandona, quién te falla. No puedes controlar las palabras del otro, ni sus decisiones, ni su falta de tacto, ni su egoísmo. Pero sí puedes controlar qué haces tú con eso. Sí puedes elegir si vas a devolver el golpe o si vas a dar un paso atrás, si vas a incendiarlo todo o si vas a mantener la cabeza fría, si vas a actuar como una persona emocionalmente invadida o como una persona filosóficamente entrenada. Y esa elección no siempre será fácil. Habrá días en los que sientas que no puedes más, días en los que tu cuerpo entero te pida gritar, romper, marcharte, contestar, vengarte, pero en esos días, si recuerdas que tú no eres lo que sientes, sino lo que haces con eso, entonces no perderás el control. Te sentarás con la emoción, la observarás, la sentirás sin dejar que decida por ti. Y esa pausa, ese momento de conciencia antes de actuar, será tu victoria. Marco Aurelio escribió: el alma
se tiñe con el color de sus pensamientos. Y eso significa que si tú alimentas tu rabia, tu alma se vuelve rabiosa. Si tú alimentas tu dolor, tu alma se vuelve herida. Pero si tú entrenas tu mente para pensar con virtud, para filtrar el impulso, para responder con sabiduría, entonces tu alma se limpia, se fortalece, se engrandece. No porque no sientas nada, sino porque sientes sin dejar que eso te consuma. Porque te permites sentir, pero no te identificas con eso. Porque tienes rabia, sí, pero no eres rabia. Porque tienes miedo, sí, pero no eres miedo. Porque tienes pensamientos oscuros, sí, pero no los conviertes en acciones. Y eso es lo que cambia tu vida. Porque cuando dejas de identificarte con lo que sientes, empiezas a verte con más claridad. Empiezas a descubrir que puedes sentir una tormenta y aún así actuar como el cielo. Que puedes tener una lucha interna y aún así caminar con firmeza. Que puedes estar en llamas por dentro y aún así ser roca por fuera. Porque tú no eres lo que pasa por tu cuerpo. Tú eres lo que decides hacer con eso. Esa es la libertad estoica. No una libertad sin dolor, sino una libertad en medio del dolor. No una paz sin emociones, sino una paz dentro de las emociones. No una vida sin ira, sino una vida en la que la ira ya no manda. Así que la próxima vez que alguien te saque de quicio, que alguien te provoque, que alguien te empuje hacia tu límite, detente un segundo y pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando? ¿El ego herido? ¿El miedo? ¿La rabia antigua? ¿Una herida que no he cerrado? Y luego recuerda esto. Puedes sentir todo eso sin convertirte en eso. Puedes mirar la emoción y no actuar desde ella. Puedes usarla como señal, no como motor. Y puedes demostrarte en ese momento que ya no eres esclavo, que ya no eres el de antes, que has aprendido a gobernarte. Porque eso es lo que hacen los estoicos. No niegan lo que sienten, pero tampoco permiten que eso los defina. Octava lección estoica. Usa la ira como maestra, no como enemiga. La mayoría de las personas viven en guerra con su propia rabia. La esconden, la reprimen, la disfrazan de otras emociones o simplemente la dejan estallar como si fuera fuego incontrolable. Y cada vez que lo hacen, la temen más. Le temen porque no saben manejarla. Porque cuando aparece, sienten que pierden el control, que se transforman, que dejan de ser ellas mismas. La rabia se convierte en una sombra que las persigue, en un enemigo interno al que no logran vencer. Y así se pasan la vida, temiéndola, justificándola o entregándose a ella. Pero lo que no saben, lo que casi nadie se atreve a decirles, es que la ira, cuando se comprende, puede ser una de las maestras más poderosas que existen. Que no ha venido a destruirte, sino a mostrarte algo que tú no estás viendo. Que detrás de su intensidad, de su grito, de su fuerza, hay un mensaje. Y si eres capaz de escucharlo sin reaccionar, si eres capaz de mantenerte firme mientras todo dentro de ti tiembla, entonces habrás cruzado una puerta que muy pocas personas cruzan, la puerta del verdadero autoconocimiento. La rabia, vista desde la filosofía estoica, no es un demonio que hay que expulsar, sino un espejo que hay que saber mirar. Es la emoción que aparece cuando lo que sucede no se ajusta a lo que tú esperabas. Cuando la realidad rompe tus planes, desafía tus deseos, te enfrenta con algo que tú no quieres aceptar. Y por eso duele. Porque te obliga a verte. Te obliga a reconocer que estás apegado, que hay algo que querías controlar y no puedes, que hay algo que querías que saliera como tú pensabas y no ha salido. Y entonces te enojas, no porque el mundo sea injusto, sino porque tú no estás preparado para aceptar que el mundo no es como tú querías. Por eso, cuando sientas ira, no la rechaces. Obsérvala. Pregúntate con sinceridad, ¿qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué expectativa se acaba de romper? ¿Qué creencia interna está siendo puesta a prueba? Porque en esas respuestas hay oro, hay verdad, hay crecimiento. Marco Aurelio, que fue emperador de Roma y que vivía rodeado de decisiones difíciles, traiciones y situaciones que harían arder a cualquiera, escribió con una calma asombrosa. Cuando te despiertes, dite a ti mismo,
Hoy me encontraré con personas me tomen todo, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y groseras. Pero yo no permitiré que eso altere mi alma. Él no negaba la existencia del mal, ni de la provocación, ni del caos ajeno. Pero sabía que su alma debía permanecer intacta, que su deber no era cambiar a los demás, sino preservarse a sí mismo. Y esa es la mirada que puedes adoptar cuando aparece la rabia. No preguntarte cómo quitarla de encima, sino cómo usarla para verte más claro, cómo usarla para entrenarte, cómo usarla para fortalecerte. Porque cada vez que tú sientes rabia, la vida te está mostrando un punto débil, un lugar donde aún no hay templanza, un rincón de tu mente que todavía reacciona, que todavía se duele, que todavía quiere controlar lo incontrolable. Y eso no es un defecto, es una oportunidad, una invitación a crecer. La persona que nunca se enoja no es sabia, es insensible, pero la persona que se enoja y decide no actuar desde esa emoción, sino observarla, entenderla y trascenderla, esa sí es sabia, porque ya no es una víctima del fuego, es un alquimista, alguien que transforma el fuego en luz. El estoicismo no te pide que no sientas, te pide que no seas esclavo de lo que sientes. Y por eso, cuando llegue la ira, si estás atento, si estás dispuesto a aprender, podrás verla como una aliada incómoda, como una señal que te dice: aquí todavía tienes algo que trabajar. Aquí todavía tienes una herida que sanar. Aquí todavía estás esperando que los demás actúen como tú. Y en ese momento, si eliges quedarte contigo, en vez de estallar hacia afuera, entonces has vencido. Porque no reaccionar no significa que no duela. Significa que ya no huyes del dolor, sino que lo sostienes con dignidad. Así que la próxima vez que te sientas lleno de rabia, no la niegues, pero tampoco la liberes sin pensar. Siente su fuerza, mira lo que te está mostrando, y luego elige actuar no desde el impulso, sino desde la virtud, desde la pregunta honesta: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita madurar? ¿Qué expectativa necesito soltar? Porque la ira no es el problema es lo que haces con ella. Si la dejas gobernarte, se convertirá en tu destrucción. Pero si tú aprendes a gobernarla, se convertirá en tu maestra más poderosa. Y cuando entiendas esto, verás que nunca más volverás a temer tu enojo, porque sabrás usarlo para crecer, en vez de dejar que te rompa. Novena lección estoica. Rodéate de personas que eleven tu templanza, no tu rabia. No todo lo que te enoja nace dentro de ti. Muchas veces, el fuego de tu rabia es encendido por quienes te rodean, por esas personas que viven en estado de conflicto permanente, que reaccionan por todo, que siempre buscan tener razón, que convierten cada desacuerdo en una guerra, que proyectan sus frustraciones sobre ti, que te contagian su modo de mirar el mundo con odio, con queja, con resentimiento. Y si tú no eres consciente de esto, si tú no decides a tiempo qué tipo de energía vas a permitir en tu vida, acabarás respirando ese aire envenenado todos los días, sin darte cuenta de que te estás intoxicando emocionalmente por dentro. Porque no solo heredamos rasgos de carácter de nuestra historia, también absorbemos emociones de nuestro entorno. Si estás rodeado de personas que reaccionan con rabia, tú también acabarás haciéndolo. Si estás cerca de personas que gritan, que juzgan, que se alteran por todo, tú también sentirás que el mundo es hostil, que hay que defenderse, que hay que estar siempre alerta. Pero si empiezas a rodearte de personas que responden con calma, que eligen el silencio cuando el otro grita, que no se toman todo como personal, que respiran antes de hablar, que prefieren tener paz antes que tener razón, entonces algo dentro de ti también empieza a cambiar. El entorno moldea tu carácter más de lo que crees. Y no hablamos solo de lugares físicos, sino de ambientes emocionales, las personas con las que hablas, los mensajes que consumes, los discursos que escuchas, las relaciones que sostienes, los gestos que normalizas. Todo eso influye en tu forma de responder. Por eso Marco Aurelio insistía tanto en elegir bien con quién compartes tu alma. Escribía: adáptate a las personas que te han tocado, pero acércate con mayor frecuencia a aquellas que te ayuden a mejorar. Y eso significa que no siempre puedes cambiar tu entorno,
Pero sí puedes decidir con quién construyes intimidad. Puedes poner límites, puedes escoger con quién pasas más tiempo, puedes alejarte de quien te arrastra al conflicto constante, porque tú no estás obligado a permanecer en ambientes que te desordenan por dentro. No es egoísmo, es salud, no es desprecio, es amor propio. El estoicismo no te pide que vivas en soledad ni que huyas del mundo. Te pide que filtres lo que dejas entrar en tu corazón. Porque si tú estás haciendo el esfuerzo por dominar tus emociones, por construir una vida más serena, por responder con virtud y al mismo tiempo sigues conviviendo con personas que celebran la explosión, que viven buscando culpables, que se alimentan del drama, que siempre están echando más leña al fuego, entonces tu avance será lento, doloroso y muchas veces frustrante. No porque tú no tengas fuerza, sino porque estás remando contracorriente, porque estás intentando sembrar calma en tierra infértil, y eso te agota. Eso te hace dudar, eso te devuelve una y otra vez al lugar del que estás intentando salir. Por eso, una de las decisiones más estoicas que puedes tomar es observar tu entorno con honestidad. Preguntarte, ¿esta relación me está ayudando a crecer o me está destruyendo? ¿Esta persona me lleva a mi mejor versión o me arrastra hacia la peor? ¿Esta conversación me eleva o me envenena? Y si la respuesta es negativa, entonces no tienes por qué seguir ahí. Porque no eres responsable de cambiar al otro, pero sí de proteger tu paz. No eres responsable de sanar a los demás, pero sí de cuidar tu equilibrio interior. Y eso implica, muchas veces, tomar distancia, no por odio, sino por coherencia. Porque no puedes construir un carácter firme si cada día estás expuesto a palabras que te sacuden, a gestos que te irritan, a miradas que te hieren, a ambientes donde la rabia es normal y la calma es vista como debilidad. Y si ahora mismo estás rodeado de personas que viven enfadadas, que todo lo toman a mal, que siempre reaccionan con impulso, y sientes que tú también estás empezando a volverte así, detente, respira. No es tarde para cambiar. Empieza a buscar nuevos modelos, nuevos vínculos, personas que te enseñen, con su forma de estar, que hay otro modo de vivir. Personas que sepan escuchar sin interrumpir, que sepan discrepar sin herir, que sepan perdonar sin humillar. Personas que no necesiten tener razón para sentirse fuertes, personas que entienden que el verdadero poder no está en aplastar al otro, sino en no dejar que el otro lo saque de sí. Porque al rodearte de ese tipo de personas, tu mente se reentrena, tus hábitos se reprograman, tu forma de sentir se transforma. Porque la paz, como la rabia, también se contagia. Y no se trata de buscar personas perfectas, se trata de buscar personas en el mismo camino, personas que también estén intentando dominar su mente, no vivir dominadas por ella. Personas que se equivoquen, pero aprendan, que se alteren, pero se disculpen, que se caigan, pero se levanten con más templanza, porque esas son las personas con las que vale la pena compartir el viaje. Y cuando caminas junto a ellas, no solo te enfadas menos, también te vuelves más fuerte, más claro, más tú. 10ª lección estoica. La mejor respuesta ante la ofensa es tu paz intacta. Cuando alguien te ataca, te insulta, te humilla, te desprecia o te traiciona, todo dentro de ti reacciona. El cuerpo se tensa, el corazón late más rápido, la mente se llena de pensamientos afilados, de respuestas inmediatas, de justificaciones y contraataques. Es el mecanismo natural de defensa, porque una parte de ti cree que si no respondes, pierdes, que si no haces algo, quedas por debajo, que si no devuelves el golpe, te lo volverán a dar. Y así es como la mayoría de las personas viven, reaccionando a todo, respondiendo a cada palabra, justificándose en cada ofensa, desgastándose emocionalmente por lo que otros dicen, piensan o hacen. Viven sin paz porque creen que la paz solo se alcanza cuando el otro cambia, cuando el otro se arrepiente, cuando el otro pide perdón, cuando el otro reconoce su error. Pero esa espera es interminable, porque muchas veces eso no llega, porque muchas veces el otro no se da cuenta, no se disculpa, no se detiene. Y tú, si vives esperando que eso ocurra para recuperar tu paz, nunca la tendrás. Estarás atado a su comportamiento, a su conciencia, a su evolución.
Estarás viviendo en función de alguien que quizás ni siquiera es capaz de ver el daño que ha hecho. Y mientras tanto, tú te consumes, tú te rompes, tú te vuelves esclavo del comportamiento ajeno. Marco Aurelio escribió una de las frases más poderosas de todo el estoicismo. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y en esas pocas palabras está la clave para liberarte de toda reacción destructiva. Porque no se trata de demostrarle al otro que tú también puedes hacerle daño. Se trata de demostrarte a ti mismo que tú ya no estás en ese nivel, que tú no necesitas responder con rabia para proteger tu dignidad, que tú no necesitas devolver el golpe para defender tu valor, que tú no necesitas entrar en el barro para no sentirte débil, porque la verdadera fuerza no está en lo que haces hacia afuera, sino en lo que logras sostener dentro. Y cuando alguien te hiere y tú no reaccionas desde la emoción, cuando alguien te ofende y tú eliges el silencio, cuando alguien te provoca y tú mantienes tu serenidad, no estás perdiendo, estás ganando. Estás diciendo, con tu sola presencia, que tu paz no está en juego, que tú ya no eres manipulable, que tú ya no perteneces al mundo de las reacciones automáticas, sino al mundo de la elección consciente. Y eso no es indiferencia, es maestría. El estoicismo te enseña que la paz no es algo que se alcanza cuando el mundo es perfecto. La paz es algo que se construye dentro de ti, independientemente del caos exterior. Y esa paz, cuando es real, se convierte en tu escudo. No te vuelve frío, te vuelve invulnerable. No te vuelve apático, te vuelve lúcido. No te desconecta del mundo, te conecta contigo mismo. Porque cuando alguien te insulta y tú no te alteras, estás demostrando que ese insulto no te pertenece, que tú no lo reconoces como verdadero, que tú no te defines por lo que el otro dice, sino por lo que tú sabes que eres. Y ahí nace la libertad, no cuando todos te respetan, sino cuando tú te respetas lo suficiente como para no necesitar responder a cada falta de respeto. Pero esa paz no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento, una práctica diaria, una decisión constante de no permitir que los demás gobiernen tu estado emocional. Porque sí, hay personas que no merecen tu energía. Hay situaciones que no merecen tu reacción. Hay ofensas que no merecen ni una palabra tuya. Porque responder sería darte la vuelta y caminar hacia atrás, hacia un lugar que ya habías dejado atrás. Y si tú ya has empezado este camino estoico, si ya has trabajado en tu dominio propio, en tu templanza, en tu autodisciplina, entonces tú ya no eres el mismo. Y no importa lo que digan, no importa lo que intenten provocarte, no importa lo que inventen. Si tú mantienes tu paz intacta, tú has ganado, porque lo único que realmente puede perderse en un conflicto es tu calma. Y si no la pierdes, no hay nada más que defender. Así que cuando llegue ese día, y llegará, en el que alguien te provoque con fuerza, en el que alguien quiera hacerte estallar, en el que alguien juegue sucio contigo, recuerda esto: no estás obligado a responder, no estás obligado a entrar en su juego, no estás obligado a demostrar nada. La mayor prueba de tu transformación no será lo que digas, sino lo que ya no digas. No será cómo grites, sino cómo te mantengas en silencio. No será cuánto te defiendas, sino cómo te sostengas sin moverte. Porque el dominio de uno mismo no se mide en palabras, se mide en paz. Y cuando esa paz permanece intacta, incluso frente a la peor de las ofensas, es ahí donde el estoicismo ha hecho su trabajo. Puede que hasta ahora hayas vivido creyendo que el enojo era inevitable, que era una reacción humana, normal, incontrolable, que simplemente eras así, de sangre caliente, de carácter fuerte, de impulsos intensos, que no podías evitar responder cuando te sentías atacado, que no sabías callar cuando alguien te ofendía, que tenías que gritar, explotar, soltar lo que llevabas dentro, porque si no lo hacías te destruías por dentro. Y sí, tal vez durante años ha sido así. Tal vez creciste rodeado de personas que vivían enfadadas. Tal vez te enseñaron que el respeto se impone con voz fuerte, que hay que defenderse a toda costa, que el que calla pierde, que si no contestas, quedas débil. Y tal vez has pasado demasiado tiempo justificando esa rabia, cargándola, alimentándola,
llevándola como un escudo que en realidad solo te ha alejado de ti. Pero hoy estás aquí. Has escuchado estas 10 lecciones y ahora lo sabes. No tienes por qué vivir así. No estás condenado a ser una persona impulsiva. No estás obligado a explotar cada vez que alguien te desafía. No tienes que seguir reaccionando desde la herida. Puedes vivir con dominio, con templanza, con fortaleza verdadera. Y eso no significa apagar tus emociones. Significa aprender a gobernarlas. Significa elegir qué hacer con lo que sientes. Significa no convertirte en esclavo de nadie. Porque cada vez que reaccionas con rabia, entregas tu poder. Cada vez que gritas, pierdes tu centro. Cada vez que insultas, te rebajas. Cada vez que permites que la conducta del otro determine tu conducta, estás diciendo sin palabras que no eres libre. El estoicismo viene a devolverte esa libertad, no con fórmulas vacías, no con consejos superficiales, sino con trabajo interior, con filosofía aplicada, con la práctica constante de recordar que tú no eres lo que sientes, sino lo que haces con eso. Que tú no eres lo que te pasa, sino lo que eliges construir a partir de eso. Que tú no eres lo que los demás dicen de ti, sino lo que tú decides ser, con cada gesto, con cada silencio, con cada decisión tomada desde el alma y no desde el impulso. Y ahora te toca a ti, porque nadie puede dominar tu mente por ti. Nadie puede calmar tu alma por ti. Nadie puede frenar tu ira si tú no estás dispuesto a ver qué hay detrás de ella. Tal vez sea dolor, tal vez sea una herida que no cerraste, tal vez sea orgullo, frustración, miedo. Lo que sea, míralo, abrázalo, compréndelo y después suéltalo. No necesitas seguir viviendo así. No necesitas seguir perdiéndote a ti cada vez que alguien te hiere. No necesitas volver a justificar tu mal carácter. Puedes dejarlo atrás. Puedes empezar de nuevo. Puedes construir una versión de ti que ya no reacciona como antes, que ya no grita, que ya no se quiebra, que ya no pierde el control. Una versión de ti que no necesita imponerse con palabras, porque ya se impone con presencia, con silencio, con serenidad. Porque la calma también impone, porque quien está en paz, manda. Porque quien no reacciona, lidera. Porque quien se domina a sí mismo, se convierte en alguien verdaderamente respetado. No por miedo, sino por fuerza interior. No por gritar más, sino por hablar menos y actuar mejor. Así que si estás decidido a transformar tu forma de vivir, si quieres dejar de enfadarte por todo, si estás listo para dejar de cargar con el peso de una rabia que ya no te pertenece, aplica estas lecciones estoicas todos los días. No te conformes con haberlas escuchado. Escríbelas, repítelas, practícalas, recuérdalas en medio de la tormenta. Léelas cuando sientas que vas a estallar. Porque no es una vez, es siempre. Es cada día. Hasta que llegue un momento en el que te mires al espejo y ya no reconozcas a ese tú que vivía reaccionando por todo. Y entonces entenderás que el dominio de ti mismo fue el mejor regalo que te diste en toda tu vida. Y si este vídeo ha removido algo dentro de ti, no te lo guardes. Deja en los comentarios una frase que selle tu compromiso contigo mismo. Escríbelo ahora, sin pensarlo demasiado, pero sintiéndolo de verdad. Elijo mi paz por encima de todo. Porque no es solo una frase. Es una decisión. Es una forma de recordarte que tú ya no reaccionas como antes, que tú ya no vives para responder ataques, que tú ya estás en otro nivel. Y si conoces a alguien que vive enfadado, que explota por todo, que siempre está a la defensiva, compártele este video. No para enseñarle una lección, sino para darle una salida. Porque todos, en algún momento, necesitamos una mano que nos recuerde que podemos vivir diferente. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. Este canal no es para distraerte, es para reconstruirte. Aquí entrenamos la mente, fortalecemos el alma y aprendemos a vivir con la calma invencible de quien ya no depende de nadie para estar en paz. Nos vemos en el próximo video.